Yo soy Adrián, trabajo como científico investigador en un laboratorio de química en la Universidad de Valladolid. Y para contaros un poco cómo he llegado aquí, yo estudié química aquí también en la Universidad de Valladolid, como otra compañera Marina comentaba, ¿no? que empezó a estudiarla. Y ahora actualmente estoy finalizando mi doctorado, que no sé si alguno de vosotros sabe lo que es, pero es a grandes rasgos una formación de unos 4 años que suele hacerse después del máster para especializarte en un área concreta y hacer investigación. En concreto, mi investigación se centra en una rama de la química que es la química analítica y yo estudio contaminantes y más en concreto los pesticidas en los productos que fabrican las abejas. Así que en esta charla vamos a intentar responder a la pregunta de si la química nos puede ayudar a saber si las abejas están en peligro. Como muchos sabéis, las abejas no solo producen miel, sino otros productos. Y no sé si a alguno de vosotros se le viene a la cabeza cuáles son otros productos, aparte de la miel, que pueden fabricar las abejas. Pero fundamentalmente son 5. No sé si alguno de ellos no lo conocíais. Tenemos la miel, que es el producto más conocido. Tenemos el polen de abeja. Tenemos el propóleo, que es el número 3, la jalea real y la cera de abeja. Pero además de fabricar las abejas estos productos alimentarios, las abejas son unos insectos muy importantes para el ecosistema porque polinizan muchísimas plantas. Es decir, mirad el diagrama de la pantalla. Las abejas, al recolectar el polen y el néctar para alimentarse, lo que hacen es transferir el polen a las partes femeninas de la flor, donde se fertiliza el óvulo y dan lugar a las semillas. Las abejas polinizan más de 1/3 de los cultivos que tenemos en el mundo. Esto incluye frutas, verduras y plantas que comemos todos los días en nuestra dieta. Sin embargo, nuestra dieta sería mucho más limitada si no tuviéramos abejas. Pero no solo eso, el impacto también sería económico, es decir, que una menor polinización significa menos alimentos, precios más altos y una pérdida económica. Y además las abejas son muy importantes porque ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Así que si las abejas desaparecieran en un futuro, pues muchos otros organismos también se verían afectados. ¿Qué ocurre? Que desafortunadamente en los últimos años las abejas están enfrentando muchas amenazas, lo que ha llevado a una alarmante disminución de su población, algo que en ciencia conocemos como síndrome de despoblamiento de las colmenas. Y hay varios factores que pueden explicar esta causa, que son los que os he puesto en la pantalla. El cambio climático, que está un tema muy actual, el uso de pesticidas en la agricultura y en la apicultura, las enfermedades y los parásitos que también sufren las abejas y la destrucción de los propios hábitats de las abejas. Por ejemplo, el uso de pesticidas en la agricultura, aunque bien protege los cultivos, puede dañar a las abejas. Y, por ejemplo, también otra situación, los cambios en el clima que tenemos en los últimos años por el cambio climático está afectando a las plantas, ¿no? Las plantas que las abejas polinizan, lo que deja a las abejas pues sin el suficiente alimento para que realicen su actividad. La buena noticia es que la química pues, puede ayudarnos a entender lo que está pasando y encontrar formas para protegerlas. ¿Cómo podemos saber qué está afectando a las abejas? Pues en el laboratorio los químicos usamos distintas técnicas avanzadas para analizar los productos de la colmena, como veis en la diapositiva. Incluso también podemos estudiar estudiar y analizar el cuerpo de las abejas. En mi trabajo analizo todas esas muestras que veis abajo, que son los productos que fabrican las abejas, en busca de sustancias químicas que podrían estar dañando bien el cuerpo de las abejas, su organismo, o contaminando los productos que ellas fabrican. Las abejas, al igual que nosotros, también hacen frente a parásitos y enfermedades que las debilitan y pueden llegar a provocar su muerte. Fijaros en la imagen del medio. La abeja tiene una especie de punto rojo pegado a su cuerpo, que es un parásito. Este parásito se alimenta de su sangre y provoca la muerte de las abejas. Entonces, para combatir estos parásitos que afectan a la salud de las abejas, los apicultores, como veis en la última imagen,
usan dentro de las colmenas distintos tipos de pesticidas, por ejemplo, el que veis que es en forma de lámina, y estos pesticidas ayudan a eliminar estas plagas que afectan a las abejas. Si bien estos pesticidas son bastante efectivos, es fundamental que se utilicen de una forma responsable, porque su mal uso o una aplicación excesiva puede dejar residuos de pesticidas en los productos de la colmena y afectar no solo a las propias abejas, sino también a la salud de los consumidores cuando compramos estos productos. Los científicos en el laboratorio analizamos estos productos utilizando técnicas avanzadas. Una de ellas, a lo mejor la palabra os suena, es la cromatografía. Y lo utilizamos para asegurarnos de que los niveles de pesticidas sean seguros y no supongan un riesgo para la salud pública ni para la sostenibilidad de las colmenas. La cromatografía, os he puesto ahí un gráfico, es una técnica muy común en los laboratorios de química, bueno, y en otros laboratorios también, que permite separar y analizar las diferentes sustancias que hay en una muestra. Con la cromatografía podemos detectar tanto si hay pesticidas como si no los hay y además podemos saber en qué cantidad están. En la imagen os he puesto un pequeño diagrama de un tipo en concreto de cromatografía que se llama cromatografía de gases, que es una técnica de laboratorio que se basa en que la muestra que queremos analizar se coloca en el inyector y va a fluir a través de una columna que va a estar caliente y va a fluir empujado por un gas. Lo veis en el diagrama. Al final del sistema vamos a colocar un detector que va a registrar la señal y se va a dibujar en el ordenador una gráfica con una serie de picos, donde cada uno de esos picos que vamos a registrar es un compuesto identificado que está presente en la muestra. Y entonces esto nos da información muy valiosa para saber qué compuestos químicos están afectando a las colmenas y a las abejas. Bueno, ¿y cómo es trabajar en un laboratorio de química? Para estudiar este problema, nosotros lo que hacemos en el laboratorio es tomar muestra. Bueno, primeramente tenemos que tomar la muestra de lo que queremos analizar, ya sea de miel, ya sea de polen, cera, lo que queramos. Y lo vamos a preparar antes de su análisis. Esta preparación previa, que se conoce como tratamiento de muestra, incluye pues, procesos de filtración, de disolver la muestra o mezclarla con otros reactivos, depende. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es un pretratamiento de la muestra antes de que sea analizada por la técnica cromatográfica. Por ejemplo, os he puesto ahí para la miel, ¿no? Si queremos estudiar los pesticidas presentes en la miel, a grandes rasgos lo que tenemos que hacer es extraerlos de la miel con un disolvente, después, por ejemplo, agitamos, a continuación centrifugamos, que la centrifugación es una especie de movimiento como lo que hace la lavadora de nuestras casas. Y por último, inyectamos la muestra en el sistema cromatográfico. Además, bueno, todos sabemos que la miel contiene grandes cantidades de azúcares, pues tenemos que realizar todos estos pasos previos en el laboratorio para eliminar estos azúcares, bueno, y otros interferentes que puedan hacer el análisis más complicado o que interfieran en el análisis. Gracias a estos estudios que hemos realizado, en algunas muestras hemos encontrado concentraciones de pesticidas elevadas que pueden desorientar a las abejas, causando su muerte, contaminando el producto y, en último lugar, puede tener un efecto sobre la salud de los consumidores si nosotros llegáramos a consumir estos productos. Esto nos ha permitido trabajar en conjunto con tanto apicultores como agricultores para promover el uso de alternativas más seguras y sostenibles. Además, esta información que obtenemos en nuestro laboratorio es fundamental para actualizar la normativa que hay actualmente en la Unión Europea, que regula este tipo de uso de pesticidas, y asegurar que los productos derivados de la colmena sean seguros tanto para las abejas como para los consumidores. Así que, como veis, la química es una disciplina muy, pero que muy amplia y, si os interesa, podéis formar parte de alguna investigación que aborde desafíos como, por ejemplo, la protección del medio ambiente, la protección de la salud pública, etc. En el caso de las abejas, la química nos permite no solo entender mejor los problemas que enfrentan,
sino también encontrar soluciones que beneficien a los ecosistemas donde viven y nosotros a las personas. Acordaros que la investigación está abierta a todos vosotros y vosotros podéis ser las próximas personas en hacer descubrimientos que ayuden a preservar la biodiversidad. Así que lo que os digo, lo que os pongo ya en la pantalla, si os apasiona la ciencia, la química puede ser una gran manera de explorarla, resolver problemas y marcar una diferencia en el mundo. Así que muchas gracias por escucharme y cualquier duda que tengáis sobre este tema, pues aquí estoy para escucharos y ayudaros. Pues muchas gracias, Adrián. Y bueno, tenemos un poquito de tiempo, le dejamos un poco de tiempo por si alguien quiere realizar alguna pregunta, alguna duda de lo que ha expuesto Adrián. No sé si alguien tiene alguna curiosidad. Nadie tiene ninguna pregunta, se puede abrir el micrófono o puede ponerlo en el chat. Bueno, Adrián, de todas maneras, si alguien quisiera luego contactar contigo, le facilitamos el correo electrónico y bueno, pues darte las gracias por tu participación. Bueno, espérate que aquí hay una pregunta. Como lo tienen que hacer a través del chat, cuesta un poquito. Me dicen que, bueno, ¿qué te llevó a dedicarte a las abejas? Bueno, es una pregunta que varias veces me lo han hecho porque no es que en mi familia tenga apicultores ni en mi entorno, porque puede ser un aliciente de que en mi familia tuviéramos apicultores, no es el caso, sino que aquí en la universidad encontré un grupo de investigación que trabajaba con ciencia de los alimentos y más en concreto trabajaba con los productos que hacían las abejas y me resultó muy curioso, simplemente por mi propia curiosidad, trabajar en esta línea. Empecé a leer muchos libros, también mucha información sobre cómo las abejas se comunican, viven. Yo siempre en mi casa hemos sido muy fanáticos de consumir miel, polen, jalea real. Es decir, que yo tenía un contacto directo y sabía pues lo que era el polen, la jalea real y me interesó el tema y ahí es como empecé. Y ahora pues bueno, pues me encanta todo el tema de la apicultura. Tenemos otra pregunta y es que si el uso de plaguicidas en las colmenas para eliminar parásitos afecta a la miel. Y si se pueden, o la otra pregunta ya te hago las dos que hay, si se pueden incorporar a este estudio distintas especies para ver si estas se afectan igual o hay especies más sensibles, unas más sensibles que otras. Pues como tal a la miel, o sea, lo que afecta es que si la miel tiene concentraciones superiores a los límites permitidos de pesticidas, puede afectar tanto a la propia salud de las abejas, ¿no? Tanto a la desorientación, sobre todo de las abejas, que puede acabar provocando su muerte, como a nosotros los humanos si consumimos miel que esté contaminada o en general productos de la colmena. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso los seres humanos, la cantidad de productos de la colmena que comemos a diario es muy pequeña. Acordaros que nosotros pues, utilizamos a lo mejor una cucharada de miel o un poco de polen, no son cantidades de kilos que consumamos. Entonces, para que esos residuos que encontramos tengan al final un efecto importante en nuestra salud, tendríamos que consumir kilos y kilos, ¿no? de mieles contaminadas. Pero dado que se han detectado, bueno, en nuestro laboratorio hemos encontrado muestras positivas, ¿no? de productos de la colmena contaminados, pues es importante en el laboratorio desarrollar métodos que nos permitan detectarlos. Y respecto a la siguiente pregunta, que en nuestro caso nosotros trabajamos con muestras españolas de abeja de Apis mellifera, porque hay muchos tipos de abejas, muchísimos. Hay abejas con aguijón, hay abejas sin aguijón, hay abejas que producen miel y hay abejas que no producen miel. Sí que hemos hecho una colaboración con un grupo de Brasil, porque allí tienen en concreto unas abejas que no tienen aguijón. No tienen aguijón, pero sí que producen miel. Entonces, estamos ahora mismo terminando ese estudio para comparar no cómo los pesticidas afectan a las abejas, que nosotros tampoco nos dedicamos a la parte del animal, sino que lo que hacemos es estudiar sus productos y sí que hemos comparado, o bueno, es la parte que nos queda ahora de terminar,
cómo si analizamos mieles que han sido producidas por distintas especies de abejas, las concentraciones que obtenemos de pesticidas no son las mismas, porque no afecta lo mismo a una abeja que vive en España con el clima que tenemos, el suelo, las flores y todo el medio ambiente, que en Brasil con el clima que tienen, las flores que hay, cómo allí trabajan los apicultores, las prácticas que se hacen allí en Brasil no son las mismas que en España. Entonces sí que hay diferencias en función de la especie y también de las condiciones donde vivan esas abejas.